estás ahí presente y eres muy buen observador de tus pensamientos, no como identificarte que tú eres tus pensamientos, sino como un observador, como que eres como un tercero, como Ujú. una persona que no eres tú y esa emoción es, no sé, es una emoción, no sé, que te va a disparar Exagerada. una actitud que no es la correcta, y entonces tú dices, oiga, ¿qué tengo que hacer realmente con la razón? Entonces como que uno, Eso es la ataraxia creo que es el Ah, ok. principio, es y no te en dejes la... perturbar por cualquier cosa, ni Sí. por muy buena ni por muy mala, sino neutro. Y entonces ahí tú comienzas como a cambiar ese balance que hay entre emoción y razón, sino que tú comienzas a ecualizarlo como un audio y Ujú. comienzas a tomar decisiones un poco más racionales o emocionalmente benéficas Asertivas. para ti o para tu entorno, lo que sea. Ujú. Y eso es también lo que llaman dentro de la misma filosofía la vista desde afuera. ¿Cómo te hablarías tú, le hablarías tú a un amigo que está pasando por tu misma situación, Esa es siendo otra tú una cosa. tercera persona? Tú, si un amigo fracasa, le pegas un sopetón, un calvazo, Sí. un golpe y le dices por bruto, por... No, tú no lo haces así. Tú lo que haces es decirle, oye, está bien, mira, las cosas tienen solución, hay algo más allá, pero esa persona no lo está viendo desde ese momento. Y es lo mismo con nosotros, vernos desde afuera y ver qué está pasando en ese momento, cuál es esa emoción que está sucediendo Sí. y atender a la razón. ¿Realmente es tan grave? Porque muchas veces Uno se creemos que las cierra. cosas, sí, nos cerramos y creemos que las cosas son muy graves cuando las cosas son tan graves como tú quieras que sean. Ahí el dicho es, se ahoga en un vaso de agua, Sí. Tal Sí, cual. tal cual. Y O te creo lo que, tomas o te ahogas en el vaso de sí, agua. Punto. Creo que como que retomando un poco el tema de la pandemia, que pues por lo menos a mí personalmente me ayudó en el sentido de que, claro, se empezó como a resaltar mucho ese tema de cuidar la salud mental y me ayudó mucho a entender que no estoy sola y que yo no debería como asumir todo por mí y que no es como que yo diga, ay, él va a solucionar mis problemas, pero algo tan simple como hablarlo con alguien te ayuda a verlo, ahí es cuando tú lo ves desde afuera sí. y te das cuenta, tanto si la persona te dice, no, yo lo veo así, uno cuando uno está diciendo las cosas, como que el mensaje se le interioriza de una forma diferente y dice, oye, sí, ¿sabes qué? No era tan grave como lo estaba pensando yo sola. Entonces, yo pienso que eso es muy importante, tener a una persona que uno diga, ven, más entera acá y te lo va a decir y no ahogarse uno solo en el vaso. Aunque eso a veces sea palabras fuertes, porque también le tememos a eso, a que nos digan palabras fuertes. O Que Sí, la verdad, no... es que La sí, o que verdad, nos maquillen la exactamente, verdad, o exactamente, que no nos digan toda la verdad. exactamente. O sea, hay formas de decir las De cosas, acuerdo. sí, claro. Pero a veces se es pero necesita que la cachetada. entre más maquillamos las cosas, Más duro va a ser pues el más golpe duro vas. después. Exactamente. Yo no sé, digamos, yo pues creo que yo siempre he sido, digamos, con él muy honesto. Yo soy hiper honesta y lo hago de una forma un poco a veces. Sí. Eh, o sea, soy muy Ni a uno lo Un que menos. poquito fue. pesado. ni uno menos. Que con razón ya no tienes el pelo largo. Porque acá tiene un chichón. Me dice, No hables de me eso. dice, me gustan más así. Y yo sí, amor. No, pero creo Pero sí. que sí es importante, pues, uno tener una persona con la que tú digas, no, o sea, me puede dar una cachetada, pero es la cachetada que uno a veces necesita. Porque uno se. Tanto pasa lo de que uno sea muy duro a uno mismo, como que también quiere asumir que no está pasando las cosas. Y lo que te digo, puede que la persona no te vaya a decir que no lo estás haciendo bien o lo estás haciendo bien, pero el hecho de uno sacarlo, ya eso ayuda mucho. Es, Claro, está ahí. Te recalco una frase que tengo siempre presente y es suave con los demás, duro con uno mismo, que significa tampoco te pases. O sea, le tienes que decir la verdad, pero tampoco es hundirlo. Destruirlo, exacto, porque Exactamente. sí siento eso y que a veces a uno le dicen, es que la verdad tiene que doler, pero no, pero no, tampoco. pero exacto, es ese tema, porque es cómo le dices tú las cosas o cómo le haces entender a la persona que está en algo que no debería estar o que lo está haciendo por el camino que es, porque yo tampoco le puedo decir,
puedo, no sé, a un logro muy pequeño, enaltecerlo como si fuera lo mejor, porque lo puedo hacer entrar en una zona de confort que diga, es que como alguien ya me enalteció, entonces lo estoy haciendo, ya para qué hago más, no hago más. Sí. Pero tampoco lo puedo destruir, decir, no sé, en caso de una persona que hasta ahora esté emprendiendo en las ventas. Una venta, eso es una mugre venta, eso no le va a dar de comer, pues obviamente lo que estoy haciendo es tirándome la pequeña satisfacción que puedo lograr. Pero eso se basa también en la persona, como en la persona que tú tienes. Y es algo que nosotros siempre hemos hablado de las personas que te rodeas. Eso proyecta quién quieres ser tú y quién quién va a ser la persona, la próxima persona, o sea, tú mismo, en unos años, en unos meses, en unos días. Y pues nosotros dos éramos de estar en un grupo de 14, 100 personas, 50 personas alrededor de nosotros, y cuando empezamos a tener estas cosas de hablar las cosas así como son, de hacer autocrítica, de pronto de refugiarnos en nosotros mismos, pues al final Juan Daniel y yo seguimos siendo Juan Daniel y yo, pero ya no están las mismas 50 personas. Ya muchos sí nos han dicho pobrecitos, pero sí mismo hemos encontrado personas como ustedes, personas que hemos encontrado en Argentina, México, como en otros lados del mundo. Entonces yo siento que también es cómo la persona le puedes hacer el comentario o no, o cómo lo puedes hacer entrar en razón o no. Pues es como lo que decía él, que era, tú cómo le vas a decir las cosas, o sea, tú cómo le dirías eso a alguien, no solo vas a decir a ti mismo, o sea, debería ser igual, o sea, tú no te vas a tratar a ti mal, entonces ¿por qué lo harías o viceversa? Entonces sí. Ahí creo que hay lo que tú mencionabas, y es que hay que tener mucho cuidado con quién le contamos, ¿no? Porque podemos tener dos extremos, y es que la persona que dice que todo está bien, o que no todo está bien, o que todo está mal, lo que sea, y uno se queda, bueno, sí, entonces se quedó igual. O la persona que le diga, no, esto está mal, tienes que mirar esto y esto y esto, y con honestidad y con amor, y entonces están los dos extremos, ¿no? Entonces... Y creo que escuchar los dos extremos está bien. Para que tú puedas saber cuál es exactamente. Pero, ¿qué se necesita para eso? Que tú seas lo suficiente, o sea, que tengas como esa madurez mental o esas herramientas tuyas propias para decir, a esta persona le cuento, ¿qué me dijo? Esta persona le cuenta, entonces yo sé que yo me voy mejor por este lado que por este lado, porque esta persona me está diciendo, estás fracasando, no hagas eso, y mejor me voy por este lado, que es el círculo que decía Pipe, y nuestro círculo era así, y nos damos cuenta que cuando ya comenzamos a avanzar, este círculo es así, y contamos con los dedos de la mano cuántas personas están alrededor. Sí, no, eso siempre pasa, o sea, realmente, y creo que eso es volver como un poco lo del comienzo, esas creencias de que si alguien te está haciendo, o sea, es una amistad que tú sabes que no está bien, pero yo cómo voy a dejar de ser amigo de esta persona, y uno tiene que aprender si esta persona me aporta o no, y si no me aporta, pues no, lo siento, pero no, o sea, no puedo. Y no es que la persona sea mala. No, ahí no, es otro. Ahí vamos a otro tema. Otro tema, y es que las personas no es que sean malas. Muchas veces en nuestra vida nos alejamos de las personas, simplemente es porque nos cuidamos y nos amamos antes que los demás. Y no vibramos de la misma tónica que esas personas. ¿Sí? Si el grupo de amigos de ustedes era la fiesta, el de nosotros tal vez no era tan grande, pero por no ser tan grande no significa que hayamos sacado a algunas personas. O que los demás estén mal. Estamos en sí. O sea, no es que seamos lo máximo de este mundo, porque no lo vamos a hacer. Estamos en constante cambio, estamos aprendiendo constantemente. A veces alejamos personas porque creemos que tenemos que alejarlas, cuando más adelante nos damos cuenta que de pronto no, que no era así. Pero no es ahora darse golpes en el pecho y llorar, sino decir, ok, si lo hice fue porque tal vez no comprendía algo, exactamente, que en ese momento entendía algo de cierta forma, pero ahora lo entiendo mucho mejor. Ahora amplía mi panorama. Hablando de eso, hablando del panorama, por ahí leía que era como tener la visión del pájaro o algo así, creo que también lo leí, y era ver sí. Si no soy muy bueno en botánica. Sí, del chulo. Sí, algo así. Pero muchas veces uno mismo se sesga y tiende a sesgar a los demás, y lo que decía, yo a veces busco a la persona, o sea, lo que tú decías, uno tiene que ser uno muy autocrítico con uno mismo, obviamente, por eso es autocrítica, y de acuerdo a eso vas a tomar partido en algo que te esté pasando a ti o que le pase a las demás personas, y por eso muchas veces mucha gente me decía como antes, como, Pipe, necesito un consejo, y yo le voy a dar el mejor consejo que a mí me han dado en la vida, y es ¿cuál? Y yo no pida consejos. O sea, ¿pero por qué? Porque usted sabe la respuesta, o sea, nadie más que usted
sabe qué es lo que tiene que hacer, porque usted vive el contexto, usted sabe qué es lo que está pasando, usted solamente está buscando una persona que le apruebe Que lo le que valide. usted Sí. quiere hacer. Y eso Entonces, no digamos, tiene que ser así, Ujú. porque ya te estás sesgando pues, a la persona y a ti mismo. Y me empezamos a tildar de malas a la persona que me llega a decir no. Entonces yo le digo, Juan Daniel, me quiero botar del cuarto piso porque siento que puedo hacer un buen parkour. Mejor del sexto. Usted me va a decir eso. Y yo, ven, yo sabía que yo podía hacerlo. Obviamente ustedes dos me van a decir, no lo hagas, o sea, no eres Superman, no eres nada, te vas a romper. O se va a matar o algo se va a romper. Pero entonces digo, pero ellos dos, ¿por qué me van a decir eso? No, es que eso está mal, yo no sé qué, mejor me voy con Juan Daniel. Y a veces las mismas personas que nos quieren dan su consejo de acuerdo a cómo les fue en una situación, que era lo que hablábamos de la fiesta. Yo puedo hablar, los dos fuimos a una fiesta. A Juan Daniel le fue bien porque conoció el amor de su vida, a mí me fue mal porque me terminaron. Va a ser la mejor fiesta del mundo, para mí fue la peor fiesta del planeta Tierra y fue la misma fiesta. Ujú. Y eso siento que no, o sea, toca hablar, lo que tú dices, mirar todo el panorama y ver todo el contexto que se está desarrollando para poder tomar partido en algo si hay que tomar partido. Pero lo que tú dices, todo se basa en la autocrítica de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que estoy haciendo por mí, por los demás. Y también algo que tú decías se me fue ahora la palabra, se me fue la autocrítica. El halcón. El halcón. Sigan y ahorita lo retomo porque se me fue. No, hay algo que mencionaban ahorita y que tú lo estabas retomando y es el tema de yo tengo que analizar todas las opciones, ¿verdad? Sí. Pero muchas veces en esos casos donde yo busco validación afuera y afuera y afuera, entonces de pronto tengo una figura importante, no sé, mis papás. Y me dicen, mi hijo no haga eso y va en contra de mi opinión. Y entonces muchas veces nos dejamos a nosotros de último lugar por darle gusto a la persona, a la sociedad, a mi pareja y no hacemos lo que nosotros queremos. Entonces el día que con mi pareja dijimos, nos vamos a poner primero a nosotros, a cada uno, así si tú seas mi pareja, tú seas mi papá y no te guste lo que estoy haciendo, pero es lo que yo quiero y que en ese momento yo pensaba que estaba bien. Y ahí cuando cambiamos ese chip, pues obviamente uno va a ir en contra de sus papás, de la sociedad, de su vecino, de su amigo. De pronto esa persona en este momento no va conforme a lo que yo quiero y entonces de pronto le digo muchas gracias, de pronto nos vemos en el futuro, pero en este momento yo estoy enfocado en estos temas. Entonces ese tema de hacerse responsable de uno mismo, de ponerse de prioridad, lo que tú decías, no es egoísmo, sino que es que yo me amo tanto que primero estoy yo bien para yo poder ayudar a alguien. Yo no puedo ayudar a alguien que se está ahogando si no sé nada. Entonces creo que es un tema que nos faltó ahorita mencionar. Importante, sigan en esto de... Nos faltó. Y creo, muy relacionado con lo que estábamos hablando, que no hay que estar bien para hacer las cosas. No, todo Creo que está tampoco es bien. el otro extremo, ¿sabes? No es que si yo no estoy bien, no puedo ayudarte, De acuerdo. porque hay momentos en los que estábamos súper mal, de hecho hasta nuestras propias madres estaban en el peor momento de su vida, pero si a nosotros nos ven mal, Está nos bien. ayudan. Y ellas no es que estén lo mejor posible que puedan en ese momento, que hayan escalado en sus carreras, que hayan... No, pero ayudan. Siempre tenemos algo con que aportar. Es que sí, yo Y pienso eso es que lo todo es bonito. un equilibrio. O sea, uno no debería irse a extremos. De acuerdo. Siempre es como no pensar como, no puedo hacer nada por ti, chao. De hecho, nosotros, yo creo que nos pasa mucho, somos muy emocionales. Frío, no. y nos puede afectar situaciones. O sea, nosotros somos muy sensibles al mundo en general. Y yo puedo estar diciéndote, no, es que voy mal, terrible con el trabajo. Y él me puede estar diciendo, voy terrible en la universidad, no sé, por ejemplo. Pero de una u otra forma, el otro está ahí para ayudarlo. Y lo que te decía puede ser solamente escuchándote. O sea, puede ser la cosa más mínima, pero realmente puede ser una cosa muy grande para el otro. Entonces sí, es como siempre un equilibrio. Abrir Y el no panorama, sé. una vez Sí. más. Ya me acordé del ¿Qué? relato. Ay, uy, Ya casi llegó. pierdo. Ya que dijeron panorama. No, lo que tú dices de abrirse a los demás, pero Ok. también siento que las personas se sienten en la obligación cuando le piden un favor de sí o sí tener que hacerlo, así tú no sepas que era lo que hablabas. Sí. Entonces, digamos, tú que hablaste del tema de la depresión o de la ansiedad, a veces simplemente necesitas que te escuchen. Sí. Sí, entonces, oiga, le tengo que contar un problema. Yo ya en el mood mío, pues no lo hablo yo, Juan Felipe, sino cualquier persona te va a decir, si me pide un favor es porque ve algo en mí, entonces yo tengo que darle la solución y si no, me muero. Donde yo no le dé una solución, me va a morir. Sí. Entonces ya tú le cuentas, tú solo necesitas que te escucharan, Ujú. pero la persona
sale a decirte algo. Y digamos, eso pasa mucho con el tema del psicólogo, el psiquiatra o lo que sea. Lo tienen muy sesgado y me pasó a mí que por un tema laboral dije, no, yo necesito hablar con un psicólogo. Y lo primero que me hizo mi jefe cuando le dije, oye, ¿cómo es el tema de la psicología aquí en el trabajo? Pero ¿estás bien? Es que tú vives en un 5º piso, ¿no? Y Uy. yo pues sí, pero puedo haber vivido en un primero. ¿Eso qué tiene que ver? Si estoy en el 5º o en el primero es el mismo problema, ¿no? Sí. No, pero si quieres hablar, yo estoy, estamos todos, Esa y yo, presión. pero no, o sea, esa no es la pregunta es cómo busco al psicólogo de esta compañía, no Hay estoy buscando dos algo. cosas que quiero mencionar sobre eso. Exacto. Una es normalizar ir al psicólogo, porque la gente cree que tú tienes que tener necesariamente un problema para ir a un psicólogo. Y no, o sea, no es necesario. Y lo otro que era. No olvidé. Bien, me encanta. El panorama. El panorama. Panorama, con chulo. Es así. Lo de que tienes que ayudar sí o sí cuando alguien te pide un favor. Es como cuando uno le da un regalo a alguien y esa persona sí. se siente obligada Sí, a sí, devolver sí. el regalo y entonces es un círculo, de Pues, relación yo- infinita. Yo personalmente cuando he llegado al punto de, ven, necesito decirte algo que yo suelo hacer es como, no quiero que me digas nada, solo quiero hablar. Porque a veces no me gusta. Sí, sí, tú, pero el me hecho- puedes soltar. El hecho de que recibir de pronto la opinión de la persona, porque la persona lo va a hacer bajo lo que conoce, lo que sabe y lo que ha vivido, y no puede entender a profundidad desde lo que yo he vivido. Yo simplemente lo necesito decir porque era algo que necesitaba verlo a la hora de contarlo. Puede que sí me sirva algo que tú me digas, pero no es lo que estoy buscando. Pero sí también, vuelvo y retomo, está muy normalizado el hecho de que uno tiene que decir sí a todo y aceptar todo, y no nos enseñan a decir no. ¿Sabes cuál es la mejor respuesta? Y que perdimos muchos después de pandemia. La mejor respuesta ante a ese tipo de cosas puede ser un abrazo. Ah, Suena muy sentimental, suena todo lo que quieras, pero muchas veces necesitamos un abrazo. Y requerimos de un abrazo cuando nos sentimos así, o sea, que tocamos fondo. Esa puede ser la mejor respuesta muchas veces. Y hay gente más que que no le lo gusta que... abrazar. Y hay gente que no le gusta abrazar, que porque no, que está Hay sudado. gente. Pero... Ya, te di mi cariño. Gracias. Pero bueno, no, y está bien también eso. Pero los que tenemos la posibilidad, ¿por qué no lo hacemos? O los que lo hacemos constantemente, pues hagámoslo fuerte, ¿sabes? Un abrazo fuerte suena a una bobada, pero creo que a más de uno le encanta un abrazo fuerte de un familiar que tanto ama, de un papá, de un hermano, Nada de una abuela. Es pensar en lo Y- que hablamos antes, que tú no sabes qué pueda pasar y uno debería hacer las cosas en el momento. Ujú. Hay alguna enseñanza que hace poco conocimos con mi novia, una persona que es muy exitosa pues, en su vida y en sus negocios, y entonces nosotros siempre le pedíamos como consejos de emprender, no sé qué, y entonces él como que nos escuchaba y nos devolvía con un consejo muy puntual de lo que le preguntábamos, pero siempre se enfocaba en el balance, ¿no? Entonces es muy importante la salud física, la mental, la familia, el dinero, pero los amigos también son muy importantes. Entonces él decía, y nosotros después nos hicimos la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que un amigo que hace mucho no se hablan lo llamó con la intención de pedirle un favor? La mayoría de las veces es 99%. Ay, hola, es que estoy vendiendo esto, ¿tú me quieres ayudar? Y uno dice, me va a pedir algo, ¿cierto? Y entonces después nosotros dijimos, ¿cuándo nos ha pasado lo contrario? Que un amigo nos llame y nos diga, oiga, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Necesita algo? ¿Está bien? No, solamente llamada a saludarla que esté bien. Y Es ya, más, las chao. llamadas son re raras. Exactamente, O sea, que alguien entonces, te llame a preguntar ok. cómo Él, estás. él nos decía, en nuestro círculo tenemos... ¿Qué me vas a Es que ahí pedir? tengo que comprar un Herbalife. Sí. Y entonces él me decía, cuando yo me comencé a centrar esa parte y valorar realmente las amistades genuinas, no porque esta persona me va a ayudar o me va a dar algo o podemos intercambiar algo, la gente me llama a saludarme y me dice, ¿qué más? ¿Cómo estás? Nos tomamos un café y van a tomar café y ya. Y entonces lo llaman o él llama, hola, ¿cómo estás? Y entonces crea muchas relaciones genuinas de ayuda desinteresada. Sí. Y eso es lo que tú mencionabas, que solamente uno necesita un abrazo o una llamada, y seguramente esa persona ese día tuvo un día horrible y solamente con que el amigo dijera, oiga, ¿qué más? ¿Cómo está? ¿Vamos a tomar? Ya se le arregló el día y dijo, No, es clave. a mí tengo amigos que están cuidando genuinamente de mí, o simplemente quieren saludar y ya, quieren saber cómo estoy. Entonces es una parte que como que también en esta sociedad colombiana no
no tenemos como esa costumbre, esa creencia de amistades genuinas, porque siempre uno está buscando la ventaja, que me ayude, que me compre y que yo le ayude, Que Que la esté palanca. ahí. y entonces Sí. yo le ayudo, él me Sí. ayuda, entonces Sí. esa parte creo que tú mencionas del abrazo Total. es muy, muy importante que no se nos enseña tampoco. Ujú. A raíz todo termina siendo un tema de educación, porque siento que el colegio se dedica mucho a educarnos ciertas cosas y temas que son más emocionales, temas como más de, ¿sabes? Vivir, no, pues sí, obviamente lo que te enseñan te va a servir para algo, pero hay cosas más importantes que cuando uno ya es adulto se da cuenta que Me carece toca de aprender eso. solo uno. Que son Y las cosas que volverse. casualmente con Pipa decíamos la última vez. En el colegio nos enseñan las cosas que no usamos. ¿Sí? Uno tiene que saber sumar, restar, multiplicar, saber los puntos cardinales y Y ya. listo. Que alcen la mano. Pero que le nos sirvió enseñan a El trinomio cuadrado. el trinomio cuadrado. que Que la le célula enseñó procariota, que bueno, Sí. si soy biólogo, de pronto, De pero pronto. Sí. Exacto. no nos enseñan sobre, no sé, el tema de las relaciones personales, Manejo del dinero. ventas, Uy, persuasión, manejo del dinero, Liderazgo, emprendimiento, oralidad, por ejemplo. impuestos, cosas que uno realmente sí usa todos los días. Uno todos los días usa el dinero, habla con el vecino, necesita negociar en su emprendimiento, tiene una crisis, tiene pareja, entonces cómo yo me relaciono con la pareja, respeto, diversidad, etcétera. Y creo que son los temas que ahorita cada uno está buscando solito, cómo desarrollar esas áreas que uno no le enseñaron y que uno solito tiene que ser autodidacta, y ya no tampoco le enseñaron a ser autodidacta, ¿no? Porque uno Ajá, siempre sí. decía, profesor, sume esto más esto, y uno, sumo esto más esto, y no se, ¿Por qué? no se, ¿Para qué? no se Sí. enseña, no se promueve que la gente sea como curiosa, ¿no? Esa es El la niño es otra. chiquito, está jugando con los controles, no haga eso, y entonces el niño lo pone ahí, cuidado que se cae, entonces se queda sentadito, entonces nos quitan esa curiosidad que es lo que nos enseña o que nos hace crecer y aprender cosas Como que Sí, realmente tenemos- uno nos quiere enseñan aprender. a aprender las cosas por memoria y no como de forma más natural, como, oye, si esto funciona por esta razón, no. Funciona así, punto, ya, déjalo así. Sí, falta esa curiosidad. Pero por lo que tú dices, porque el sistema de educación es como si fueran, o sea, nos ven como maquinitas. Sí. O sea, los papás los ven como la máquina del dinero y a nosotros las maquinitas de yo tengo que ponerlo a tope en todo. Pero pues a mí, ¿qué me sirve tener un boletín con 10 excelentes si el día de hoy no tengo lo que hablábamos, no tengo manejo de nada, entro en crisis, la gente, los culpables son todos afuera menos yo, y bueno, todo lo que puede pasar. Pero también va en tarea de nosotros mismos, de nosotros, ya hablo nosotros mismos, lo que aporta Juan Daniel a una persona que no sepa de estos temas, lo que haga Alex, lo que haga Malu, lo que hagamos nosotros, pues en el día a día. Y de eso quería preguntarles, como tú, o sea, los cuatro pensemos, pero te empiezas tú. Yo, ay no, ya me dio ansiedad. Como a una persona que no sepa de lo que estamos hablando, de todo lo que hemos hablado, como de vivir el ahora, salud mental, todo lo que hemos hablado el día de hoy, e incluso fuera de cámaras, ¿qué le dirías a la persona o a ti misma hace 5 años para decir, puedes empezar por esto? Uy, no sé. Uy, qué pregunta tan densa. Igual el profe, porque digamos yo, o sea, por lo que yo le dije al profe, hagamos el capítulo, fue porque pues nosotros dos hablábamos antes de clase y éramos como, ay, compartimos varias creencias, profe, ve al podcast, me dijo, ay, comparto muchas, ya. Pero después empezó en sus redes sociales a sacar como, no sé, mientras hacía el cafecito, mientras estudiaba, empezaba a decir algo como si fuera una, sí, como una pequeña vitamina del día, como si fuera la palabra del día, la enseñanza que yo, Alex, les quiero dejar. Y yo decía, va muy acorde a lo que nosotros dos hablamos, obviamente de una manera de pronto más tosca o que lo hablemos más un poquito. Otra perspectiva. Exacto, pero se enfoca. Y yo dije, y por eso cuando dijo, no, es que va a salirme de las redes sociales, yo no sé qué más, bueno, algo así, y que lo escribí después del podcast, es imposible que se salga de las redes sociales. Porque obviamente ya empezamos a ver esa, como esa vitamina, como ese, aquí puedes trabajar algo. Es algo muy chiquito, pero que cuando uno lo trabaja, lo va a sacar, cosa que usted me decía. Ya trabajéle en este poquito y su vida laboral va a cambiar, la perspectiva de su vida laboral va a ser completamente diferente y no se va a desgastar como me desgasté anoche. Entonces, ¿Qué quieren? Yo arranco eso. y para arrancar la inercia. Bueno, pues, Y es, yo me diría, antes de comenzar todo este camino, y es que está bien pensar diferente. Si Sí. yo hubiese tenido esa idea antes, o sea, mucho antes, yo hubiera comenzado esa curiosidad de decir, oiga, y éxito de pronto no es esto, sino, oiga, y si de pronto puede ser esto, y si de pronto no es como me dijeron mis papás o la sociedad, y puede ser esto,
yo creo que ahí entonces la curiosidad ya comienza a despertar y bueno, nos lleva a los caminos que seguramente hemos recorrido. Yo creo que me diría eso. Es que todavía no. Hay varias cositas. Primera. No, te saca, sí. El tratado. No, realmente, si nos vamos a algo puntual, simplemente hay que un poco más relacionado a lo que tú dices, dejar de cerrarse tanto, y por eso es que como que no estoy muy de acuerdo con esa palabra de que encerrémonos. No quiere decir que, que esté mal lo que ustedes están diciendo, sino que lo veo más por otro lado, sino yo prefiero el hecho de abrirme a conocer nuevas cosas, a creer diferente, a explorar, a cagarla, espero que se pueda decir esto. Yo también espero. Sí, a hacer las cosas mal y a abrir más ese mundo, porque si no lo hacemos, si creemos que somos el centro del universo y que todo lo que nos pasa solo nos pasa a nosotros, pues en eso nos vamos a quedar, ahí nos vamos a quedar. Y si yo le dijera eso a mi yo de hace 5 años, sería como mi yo de hace 5 años no lo creería, está cerrado, es un tipo que se la pasa durmiendo, que se la pasa comiendo, bueno, todavía como mucho, pero que se la pasa, digamos, en un entorno en el que día tras día es lo mismo, día tras día es lo mismo, como en pandemia, día tras día era lo mismo, a menos que tú hicieras algo, ¿sabes? Y es eso, abrir el panorama, no se queden esclavos de una creencia de padres, una creencia de escuelas, una creencia de... Porque, vale, yo digo que no está mal, es una orientación que te dan porque tú no sabes qué hacer, pero si te quedas con esa orientación toda la vida, eso es lo que vas a creer toda la vida y nunca van a cambiar las cosas. Y Albert Einstein decía, si no haces las cosas, si no haces cosas diferentes para cambiar, pues las cosas no van a cambiar, punto. Yo ya sé. Ya sé. Lo del tema, no todo va a estar bien, porque era lo que les dije al comienzo, ese querer controlar las cosas y pensar y el miedo al futuro, pues no lo puedo controlar, no siempre todo va a estar bien, y saber que si esas cosas pasan así es porque de algo voy a tener que aprender de ahí y voy a ir creciendo y pues siempre va a haber algo, así sea la cosa más tonta, siempre va a haber algo mal y no será mal, voy a aprender algo de eso. Yo creo que sería eso. Conclusión, por favor, profe, Profe. ayúdanos. No, de la parte mía lo que decía Alex es como, no, o sea, sí hay que romper paradigmas y lo que yo me diría a mí es no está mal tener conversaciones incómodas incluso contigo mismo. Sí. Porque siento que Claro. es algo que no, o sea, No se fomenta. que no se fomenta y nosotros mismos lo que te dices, nos cerramos a eso. Como, es que no quiero hablar con el profe que ya no quiero entrenar porque no sé cómo va a reaccionar. No quiero hablar con Juan Daniel de que no hay más podcast porque no sé cómo va a reaccionar. Sí. No quiero hablar conmigo mismo porque Exacto. no sé a dónde puede... ¿Dónde voy a parar? Exactamente. Entonces más bien tomo. ¿Por qué no? Exacto. No nos preguntemos nada, tomemos y ya. ¿Sí ves? Exacto. Todo lo contrario. Hay que hacerlo. Hay que llegar a ese punto incómodo que decías. Qué pena interrumpirte. No, ya, era eso. Además que se Sí. conectó con lo de tomemos porque en la universidad yo era una persona. Quiero dejar constancia, era una persona que sí, yo tomaba un montón, pero eso, porque a veces era como sentirme incómodo de preguntarme a mí mismo y porque de pronto el entorno no era el mejor, porque yo llegaba a mi casa y pues mis papás trabajando 24/7, pues yo llegaba a estar solo. Entonces yo decía, no, yo conmigo mismo de pronto me enloquezco, o sea, ni yo mismo me podría soportar en ese momento. Entonces llamaba al primero que se me apareciera y le decía, ¿qué vamos a hacer hoy? Y listo. Y ya con eso, skip, saltar y a lo que vinimos. Y Pero ahí sigue. Exacto, pero si hubiésemos seguido, o sea, si usted y yo hubiésemos hablado de estos temas del podcast de la universidad, nos hubiesen echado. Mentiras. No. Sí, creo que algo que compartimos y ya para cerrar el tema, creo que aquí podríamos seguir y es que todos compartimos como un eje transversal que es incomodidad, que hay conversaciones incómodas, abrirse a cosas que no son las que yo creo,
siempre va a tener problemas, está bien creer cosas diferentes, entonces tenemos que acostumbrarnos a la incomodidad porque siempre va a estar, que es lo que nos hace crecer, o cambiar algo, o mejorar, o darnos cuenta, aprender, lo que sea. Entonces no sé si con eso creo que concluimos un tema bien, bien importante, largo, que podríamos seguir hablando, pero Lo dejamos hablamos de bastantes temas bien importantes y bueno, que sigamos. Ah, bueno, otro tema importante y es, yo no puedo acostumbrarme a la incomodidad si no aprendo, si no crezco, porque lo que tú decías, lo que deja de crecer se mueve. Entonces yo siempre tengo que estar aprendiendo cómo mejorar esta parte, conversaciones, yo mismo, mi entorno, entonces creo que son esas dos partes que se van siempre transversales y son como pilares, ¿no? La incomodidad y el aprendizaje que me impulsan hacia el camino que yo elijo. Sí, porque si no nos quedamos como en una zona de confort. Nos estancamos Exactamente, y pues no avanzamos. de acuerdo. Abraza la incomodidad, dirían los estoicos. Seek discomfort, sí. Está todo desde los Sí. tatuajes aquí. Marco Aurelio. A la próxima, sí. El próximo capítulo es todo tatuado en leyes y demás. Hola. Y bueno, no sé si algo más para cerrar. No sé, ¿ustedes quieren decir algo, invitar a algo? Algo No. que una Un botellita de- almuercito, ¿qué vamos a hacer hoy? También, Viernes. vamos. ¿Qué es lo que- No, de por sí me gustan muchísimo estos espacios. Sí. No se dio tan prontamente porque pasaron mil y un cosas. Entre eso, otra cosa que me diría, que nos diríamos es deja a un lado ese síndrome del impostor, porque el síndrome del impostor es algo que tenemos muy reflejados en nosotros mismos y no nos damos cuenta, que es ese no confiar en nuestras capacidades para estar en un lugar, y que es muy importante también despejarlo como todo este tipo de cosas que hablamos de hoy, de la muerte, de las creencias, de muchas cosas. Hay que liberarnos de eso. Y invitarlos a este podcast, eso es, Ah. que lo escuchen obviamente, sí, y Síganos en que redes sociales. síganos en redes sociales. Síganos. Entonces, no, que de verdad estos espacios se vuelvan a abrir para muchas personas, que ustedes puedan seguir aportando. Mire, con que uno aporte un granito de arena a una persona ya es suficiente, ustedes lo dijeron, y se los pongo de ejemplo, y no es por destacarnos nada, pero hace unos años escuché a alguien, a un pelado que estaba muy mal, me lo encontré hace poco y ese pelado me dijo: gracias a usted no me maté, gracias a usted no me maté, porque mis padres habían terminó una relación de mucho tiempo, me iba muy mal en el estudio, me echaron del colegio, estuve tan mal, pero yo siempre lo tuve a usted en cuenta porque usted fue el único que me escuchó. Y lo digo, perdón, lo digo así un poco emocional. Ahora, pero Ya no hay agua. Porque jamás infravaloren lo que ustedes puedan decir, porque a alguien le va a servir. A alguien le va a servir. Si ustedes lo hacen por aportarle a alguien, ustedes no saben cuántas vidas están salvando. No saben si están salvando su propia vida o la de los demás. Y eso es denso, ¿sabes? Importante. Sí, pegó duro. Eso, ya. Malu, ¿quieres decir algo? O ya. No, Hablo mucho. No, ya lo que dijo el profe. el mismo. Listo. Nosotros hablamos. Por dos. Bueno, profe, no solamente agradecerles a ustedes por su tiempo, por compartir con espacio. nosotros estas ideas, que lo que tú dices, uno no sabe cómo ayuda a alguien cuando lo hace desinteresadamente o cuántas vidas pueda ayudar o arruinar, pueden ser los dos casos. Entonces nada, agradecerles y invitar a las personas que si quieren compartir algún tema que crean que no hemos tocado o profundizar en alguno que ya hemos tocado aquí, obviamente siempre bienvenidos a ustedes si quieren volver, obviamente, y Aquí nada, estaremos. nos vemos en el próximo episodio cuando el patrón diga. No, y gracias, no olviden seguirnos @disquepodcast y escríbanos si quieren hablar de algún tema o quieren venir a participar.